Honorable Tribunal de Enjuiciamiento, comparezco ante ustedes en representación de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Tlaxcala para exponer el alegato de apertura dentro del juicio seguido en contra del ciudadano Ariel González Camacho por los hechos constitutivos del delito de abuso sexual, de conformidad con el siguiente hecho. Que el día 10 de septiembre de 2025, siendo aproximadamente las 18:30 horas, la ciudadana Miriam Serrano Manoat se encontraba caminando por la calle 29 de la colonia La Loma Xicotencal del municipio de Tlaxcala, estado de Tlaxcala, cuando un sujeto identificado por la misma víctima como Ariel González Camacho se acercó de manera sorpresiva y sin consentimiento, tomándola del brazo y realizándole tocamientos lascivos en los glúteos y los senos, acto al que la víctima opuso resistencia. Posteriormente, al lograr ver a un masculino que pasaba por el lugar, comenzó a pedir auxilio. El sujeto identificado como Ariel González Camacho corrió en dirección contraria a donde se encontraban, saliendo del campo de visión tanto de Miriam como de el ciudadano que se acercó a auxiliar, después identificándose como Gabriel González Tlahuitzo. Ahora bien, ¿qué es lo que esta fiscalía pretende probar? Durante este juicio, el Ministerio Público demostrará, más allá de toda duda razonable, que el acusado realizó los tocamientos sin consentimiento de la víctima, que la conducta fue totalmente dolosa y ejecutado directamente por el imputado, que la víctima presentó resistencia y posteriormente pidió auxilio, y que el acusado estuvo presente en el lugar y en el momento de los hechos, siendo de esta manera identificado directamente. Ahora bien, ¿cómo es que pretendo probar estas circunstancias? Se realizará a través de mi desfile probatorio consistente en la testimonial a cargo de Miriam Serrano Manoat, quien es la víctima directa del hecho. El objeto de esta prueba es sobre las circunstancias de tiempo y modo lugar del hecho ocurrido, consistente en la conducta desplegable a Ariel González Camacho, en prejuicio de la ciudadana. Se probará por medio de su testimonio los tocamientos que realizó en su contra. Posteriormente tenemos la testimonial a cargo de Gabriel González Tlahuitzo, que es el testigo presencial del hecho, quien exhibe la conducta de Ariel González Camacho al percatarse de que la ciudadana Miriam Serrano Manoat pidió auxilio inmediatamente después al verlo, de pasar por el lugar donde se encontraba. Ahora bien, con nuestras pruebas periciales tenemos la testimonial a cargo de la licenciada Tonantzin Hernández Carmona, quien es perito en materia de psicología de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con cédula profesional 562546. Dicha perito rendirá su testimonio respecto al informe 52-2025 en materia de psicología de fecha 12 de septiembre de 2025 realizado a la víctima Miriam Serrano Manoat, en donde establecerá que la víctima presenta afectaciones emocionales o psicológicas compatibles con un hecho de naturaleza sexual, evaluando de esta manera la credibilidad del testimonio, el grado de afectación y la repercusión en su vida cotidiana. Posteriormente tenemos el testimonio a cargo de la licenciada Tonantzin Hernández Carmona de igual manera. Sin embargo, esta es una pericial en psicología hacia el imputado. El objeto de esta prueba es que con la declaración de dicha perito respecto al resultado obtenido en el dictamen número 54-2025 en materia de psicología de fecha 13 de septiembre de 2025, realizado al acusado Ariel González Camacho, se demostrarán los rasgos de personalidad, impulsibilidad, control emocional y conductas sexuales desadaptativas, aportando al tribunal los elementos necesarios para su deliberación. Posteriormente tenemos el testimonio a cargo de la doctora Zaida Melissa Castro Lugo, perito en materia de medicina legal en la Fiscalía General de Justicia del Estado, con cédula profesional 1842-3166. El objeto de esta prueba versará sobre la declaración de dicha perito respecto del resultado obtenido del dictamen emitido por la misma con número 53/2025 en materia de medicina legal de fecha 12 de septiembre de 2025, realizada a la víctima, la ciudadana Miriam Serrano Manoat,
en donde se constatará la existencia de lesiones físicas o signos de violencia en el cuerpo de la víctima compatibles con los forcejeos que ella expresó. Por último, tenemos la pericial en fotografía forense. Esta será desahogada por medio de la declaración de la perito licenciada Tania Vázquez Corrales, perito en materia de fotografía forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con cédula profesional 4568-166. Su testimonio se referirá al resultado obtenido en el dictamen número 55/2025 emitido por la misma en materia de fotografía forense, de fecha 13 de septiembre de 2025, en donde se analizaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia establecidas por unos de los vecinos del domicilio de los hechos. Ahora bien mencionado mi desfile probatorio, ¿qué es lo que pretende demostrar el Ministerio Público? A través de estas pruebas se acreditará la existencia del hecho típico, la intervención directa y dolosa del acusado, el daño psicológico y la afectación a la esfera sexual de la víctima. Al concluir el desahogo probatorio, la Fiscalía solicitará la sentencia condenatoria, así como la imposición de la pena de prisión de 3 años y multa de 80 días. Es cuanto, su señoría. Honorable Tribunal de Enjuiciamiento, comparezco ante ustedes para exponer mis alegatos de clausura en el juicio seguido en contra del ciudadano Ariel González Camacho por el delito de abuso sexual establecido en el artículo 290 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Tras el desahogo de todas las pruebas, ha quedado plenamente acreditado que el ciudadano Ariel González Camacho cometió el delito de abuso sexual en perjuicio de la ciudadana Miriam Serrano Manoatl, toda vez que la prueba desahogada confirmó lo que se pretendía acreditar. Comenzando con el testimonio de la víctima, ya que éste confirmó circunstancias de modo, tiempo y lugar compatibles con su testimonio inicial, ya que tuvo un relato coherente, firme y emocionalmente compatible con el hecho traumático. Posteriormente, con el testimonio del testigo presencial de nombre Gabriel González Tlahuitzo, se corroboró la presencia del acusado, la petición de auxilio y la huida del acusado en cuanto éste se acercó a la víctima. En cuanto a la pericial ofrecida en psicología realizada a la víctima por la perito en psicología forense, la licenciada Tonancin Hernández Carmona, se corroboró las afectaciones psicológicas directamente vinculadas con la agresión sexual. En cuanto a la pericial en psicología realizada al acusado por la misma perito especialista en la materia, mediante su testimonio, aportó elementos conductuales coherentes con la conducta desplegada, sin refutación técnica por parte de la defensa. En cuanto a la pericial en medicina legal realizada por la perito especializada en la materia, Zaida Melisa Castro Lugo, se demostró los signos físicos compatibles con contacto corporal no consentido. Por último lugar, con la pericial en fotografía forense realizada por la perito especialista en la materia Tania Vázquez Corrales, demostró la presencia del acusado en el lugar del hecho mediante el análisis de las cámaras de vigilancia de uno de los vecinos de ese domicilio. No prevalece duda razonable. La defensa no generó hipótesis a favor del acusado. Las pruebas periciales y testimoniales coincidieron entre sí. No existe contradicción que invalide la certeza. Se acreditó el delito previsto en el artículo 290 del Código Penal de Tlaxcala y la participación dolosa del acusado como autor material, por lo que esta Fiscalía solicita sentencia condenatoria, 3 años de prisión más 80 días de multa, aparte de la reparación del daño correspondiente. Es cuanto, su señoría. Honorable Tribunal,
con fundamento en el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me permito formular alegatos de apertura en los siguientes términos. El dolor es temporal, pero la cicatriz dura para siempre. Esta representación social demostrará más allá de toda duda razonable que la noche del 2 de septiembre del 2025, siendo aproximadamente las 20 horas, el ciudadano Francisco Hernández Jiménez, de 23 años de edad, se encontraba en un local nocturno denominado Chela Team, ubicado en Boulevard Licenciado Bernardo González Pérez de Ángulo, número 608, Interior 9, Colonia Centro, código postal 90,000, en la ciudad de Tlaxcala, en donde laboraba como responsable del lugar, cuando un sujeto no identificado por la víctima, pero ya identificado como Benjamín Sánchez García, entró al local, cuando comenzaba a llenarse, y comenzó una discusión verbal con la víctima, refiriendo que lo conocía, y la víctima lo negó. Un malentendido, aparentemente trivial entre palabras. El ciudadano Benjamín Sánchez García se le acercó a la víctima. Acto seguido, sacó de su bolsa de la parte de enfrente de su sudadera una navaja y se la clavó en el estómago de la víctima. Acto seguido, corrió en dirección hacia la salida del bar, hasta llegar a la calle, y de esta manera, desapareciendo entre la gente que entraba y salía del bar, el encargado de la puerta del bar, identificándose como Fidel Aguilar Méndez, solo vio salir corriendo y decidió acercarse a la víctima, Francisco Hernández Jiménez, y se percató que había sido herido. Los hechos que darán sustento con la testimonial que rendirá hoy la víctima, Francisco Hernández Jiménez. Esta representación social tendrá que acreditar el objeto, es decir, acreditar la forma, circunstancias, de modo, tiempo y lugar en las que fue lesionado la víctima por el imputado Benjamín Sánchez García. Asimismo, su testimonio de la víctima es indispensable para reconstruir los hechos que de manera directa esta persona fue agraviada y presenció personalmente el ataque, así como el testimonio de el ciudadano Fidel Aguilar Méndez, encargado de la puerta del establecimiento. Asimismo, acreditaremos los hechos inmediatamente posteriores a la agresión, la huida del imputado y el estado de la víctima tras la lesión. Los hechos a acreditar por esta representación social son que el testigo se encontraba laborando como encargado de acceso en el establecimiento Chela Team de la noche del 2 de septiembre del 2025, que se observó salir corriendo del establecimiento al hoy imputado Benjamín Sánchez García segundos después del ataque. No se vio a nadie más huir del mismo lugar, y que al dirigirse a la víctima la encontró herida y con sangrado en el abdomen. La víctima estaba consciente pero lesionada, y que asimismo avisó y solicitó ayuda tras percatarse de la lesión. De esta manera, su testimonio permite acreditar la fuga inmediata del imputado y del estado de la víctima tras la agresión, reforzando la narrativa del hecho. También escucharemos lo manifestado por las oficiales Patricia Chávez Obregón, Jali Gerardo Analcón Meléndez y Ángel Alejandro Telles Ramos, acreditando la intervención policial posterior al hecho y el estado del lugar al momento de su llegada. Estos hechos buscan acreditar la recepción del reporte de una persona lesionada en el bar Chela Team, condiciones en que se encontraron la escena de los hechos, el estado de la víctima al ser auxiliada, la descripción proporcionada por testigos sobre la huida del agresor y cualquier acción inicial realizada para preservar el lugar o solicitar paramédicos. También ante este tribunal comparecerán los peritos médico-legal forense Gloria Elena Pérez Moreno, que acreditará la naturaleza de la lesión, el riesgo que representaba y la alteración a la salud generada por el ataque. Con fundamento para comprobar el delito de lesiones, encuadrado en el artículo 232 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Honorable Tribunal, la Fiscalía demostrará que Benjamín Sánchez García actuó con dolo, con plena intención de causar daño y empleando un arma que multiplicó la gravedad del ataque. Su conducta fue injustificada, peligrosa y dirigida directamente contra la integridad física de Francisco Hernández Jiménez. Por todo ello, al concluir el desahogo de las pruebas, la Fiscalía solicitará que se emita sentencia condenatoria en contra del imputado, porque la responsabilidad penal quedará demostrada más allá de toda duda razonable. Es cuanto, su señoría. La justicia sana esa herida. Honorable Tribunal,
Después de escuchar a todos los testigos, recibir los dictámenes periciales y valorar la totalidad de la prueba desahogada ante ustedes, la Fiscalía sostiene con plena convicción que ha quedado acreditada, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del hoy imputado Benjamín Sánchez García en la agresión ocurrida el 2 de septiembre del 2025 en el establecimiento denominado Chela Team. Durante este juicio ustedes escucharon directamente a la víctima Francisco Hernández Jiménez, quien con claridad, congruencia y espontaneidad relató cómo el imputado ingresó al local, inició una discusión aparentemente trivial y sin provocación alguna extrajo una navaja de su sudadera y se la clavó en el abdomen, causándole un daño inmediato y severo. Su testimonio fue coherente, sin contradicciones de fondo y plenamente corroborado por la demás evidencia. Escucharon también al testigo Fidel Aguilar Méndez, encargado de la entrada del establecimiento, quien observó al imputado salir corriendo segundos después de la agresión y quien encontró a la víctima herida y sangrando. Este testimonio es independiente, objetivo y coincide plenamente con lo declarado por la víctima. Los elementos policiales que acudieron al lugar confirmaron que encontraron a Francisco lesionado, que los testigos señalaron la huida del imputado y que la escena era consistente con una agresión reciente con un arma punzocortante. El perito médico, por su parte, acreditó que la lesión presentaba características de una herida punzocortante en el abdomen, que representaba un riesgo para la vida y que efectivamente correspondía a un ataque directo con un objeto afilado. Su dictamen científico dio soporte a la clasificación jurídica del hecho. La totalidad de todas estas pruebas, testigos, independientes entre sí, pero sí consistentes en su contenido, construyen un relato sólido y uniforme. Benjamín Sánchez García lesionó de manera dolosa a la víctima utilizando una navaja y huyó inmediatamente después. Honorable Tribunal, la conducta acreditada encuadra perfectamente en el delito de lesiones, previsto en el artículo 232 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, particularmente en su fracción correspondiente a las lesiones que ponen en riesgo la vida. Este tipo penal no solo se integra por la acción material de causar daño, sino también por la intención que manifiesta del imputado y el riesgo generado a la integridad de la víctima, elementos ambos plenamente demostrados. La víctima sobrevivió, sí, pero no gracias a la voluntad del imputado, sino a la intervención oportuna de quienes lo auxiliaron y al tratamiento médico recibido. La ley no puede tolerar ni minimizar actos de violencia dolosas cometidos con armas punzocortantes en lugares públicos y sin razones legítimas. Por ello, la Fiscalía solicita respetuosamente que al momento de dictar sentencia se valore la contundencia de la evidencia y la gravedad del daño causado, y se emite un fallo condenatorio en contra del hoy imputado Benjamín Sánchez García, porque la justicia se construye con hechos probados y en este juicio estos hechos han quedado firmemente establecidos. Es cuanto, su señoría. Alegatos de apertura y de clausura. Alegato de apertura. Honorable juez de control, defensores, imputado presente. Mi nombre es Sheride Berenice Cervantes Hernández y soy agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala y comparezco en representación de los intereses de la sociedad y de la víctima en este proceso penal. El día de hoy acudo ante este tribunal para demostrarle con base en datos de prueba
Sólidos y contundentes que el 11 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 22 horas con 10 minutos, Raúl Hernández García cometió el delito de robo calificado en agravio de Carlos Morales Santiago, en Avenida Insurgentes con calle Morelos, Colonia San Pedro Tlaxcala. Los hechos que probaremos son la demostración que en la fecha, hora y lugar señalados, el imputado Raúl Hernández García interceptó de manera intencional a Carlos Morales Santiago, cuando éste caminaba tranquilamente por la vía pública. Segundo, probaremos que el acusado portaba un objeto punzocortante, el cual utilizó como medio de intimidación para ejercer la violencia sobre la víctima, generando en ella un estado de temor y vulnerabilidad que anuló su capacidad de resistencia. Asimismo, estableceremos que mediante violencia moral, Raúl Hernández García se apoderó ilegítimamente de un teléfono celular y la cantidad de 1,500 pesos en efectivo, bienes que pertenecían legalmente a Carlos Morales Santiago, sin consentimiento alguno de su parte. Demostraremos que tras consumar el despojo, el imputado intentó huir del lugar de los hechos, pero fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Estatal que respondieron al llamado de auxilio de la víctima. Probaremos que al momento de la detención, los objetos robados fueron recuperados entre las pertenencias del imputado, lo cual constituye una prueba directa de la comisión del ilícito. Estos hechos, su señoría, configuran de manera clara y precisa el delito de robo calificado, previsto y sancionado en el artículo 281, fracción segunda del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que establece agravantes cuando el robo se comete en violencia moral y mediante el uso de armas. Los medios de prueba para acreditar lo anterior es la declaración de la víctima Carlos Morales Santiago, quien narra de manera detallada cómo fue despojado de sus pertenencias bajo amenaza. El testimonio de los elementos policiales que realizaron la detención en flagrancia y recuperaron los objetos materiales recuperados, el teléfono celular y el dinero sustraído. El objeto punzocortante utilizado como instrumento de intimidación, la parte policial que documenta las circunstancias de la detención. Al concluir esta audiencia, su señoría, quedará demostrado que Raúl Hernández García es probable responsable del delito de robo calificado. La detención en flagrancia fue legal y constitucional, ajustada a derecho conforme al artículo 16 constitucional. Por ello, solicitaremos respetuosamente se decrete prisión preventiva justificada, como medida cautelar atendiendo a la gravedad del delito, el uso de violencia y la necesidad de garantizar la presencia del imputado en el proceso, asimismo como la seguridad de la víctima. La justicia y la verdad están de nuestro lado. Muchas gracias. Alegato de clausura. Honorable juez de control, hemos llegado al momento procesal en el que corresponde valorar integralmente todo lo actuado en esta audiencia. El Ministerio Público ha cumplido cabalmente con su carga probatoria, demostrando más allá de toda duda razonable que Raúl Hernández García es responsable del delito de robo calificado cometido en agravio de Carlos Morales Santiago. Análisis de los elementos de tipo penal probados. El apoderamiento de cosa mueble ajena. Quedó plenamente acreditado que el imputado se apoderó de bienes ajenos, un teléfono celular y la cantidad de 1,500 pesos en efectivo, propiedad legítima de Carlos Morales Santiago. Este apoderamiento fue sin consentimiento y con ánimo de dominio, pues el acusado pretendía incorporar definitivamente estos objetos a su patrimonio, como lo demuestra su intento de fuga inmediata tras el despojo. La víctima declaró de manera clara y consistente que fue amenazado mediante un objeto punzocortante. Esta amenaza generó intimidación y temor, anulando su voluntad y capacidad de resistencia. Los testigos policiales corroboraron la presencia del arma en posesión del imputado. Al momento de su detención, la violencia moral quedó plenamente demostrada. El objeto punzocortante recuperado constituye el instrumento mediante el cual se configuró la calificativa del robo. Su utilización para intimidar eleva la gravedad de la conducta y la peligrosidad del agente. Encuadrando perfectamente en la fracción segunda del artículo 281 del Código Penal local, la detención fue inmediata y en estricto apego al artículo 16 constitucional. Los elementos policiales actuaron en respuesta directa
al llamado de auxilio de la víctima, quien señaló al imputado como autor del delito. En ese preciso momento, los objetos robados fueron recuperados en posesión del acusado, lo cual constituye prueba irrefutable de su participación en los hechos. La declaración de Carlos Morales Santiago fue coherente, consistente y espontánea. No presentó contradicciones ni signos de fabricación. Por el contrario, su relato coincide plenamente con los testimonios policiales y con la evidencia material recuperada. Los oficiales de policía estatal declararon de manera profesional y objetiva sobre las circunstancias de la detención, confirmando que respondieron al auxilio, localizaron al imputado huyendo del lugar y recuperaron los objetos entre sus pertenencias. El teléfono celular y el dinero recuperados fueron plenamente identificados por la víctima como de su propiedad. Su hallazgo en poder del imputado minutos después del robo constituye evidencia física directa e inequívoca de la comisión del delito. El objeto punzocortante corrobora la modalidad violenta empleada y fundamentada la calificativa del delito. La defensa no ha logrado desvirtuar ninguno de los elementos probatorios presentados, puesto que no existe versión alternativa creíble que explique por qué el imputado tenía en su poder los objetos recién sustraídos, ni por qué portaba el arma utilizada para intimidar. Su señoría, la gravedad del delito ha acreditado la pena que corresponde al robo. El uso de violencia y la forma que se cometió el ilícito demuestran que existe un riesgo procesal del cual el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia u obstaculización de la investigación. Por ello, ratificamos nuestra solicitud de prisión preventiva justificada como medida necesaria, proporcional e idónea para garantizar la presencia del imputado en las etapas del proceso, la seguridad de la víctima, la integridad de la investigación, el orden público y la paz social. Como conclusión, honorable juez, los hechos están probados, el derecho está de nuestro lado y la justicia exige una respuesta clara y contundente ante este acto de violencia que vulneró la integridad y el patrimonio de un ciudadano inocente. Raúl Hernández García cometió el delito de robo calificado. La prueba es contundente, la flagrancia está acreditada y la detención fue legal. Solicitamos respetuosamente que se vincule al proceso al imputado y se decrete la medida cautelar de prisión justificada. Su señoría, la víctima merece justicia, la sociedad merece seguridad, el Estado de Derecho merece prevalecer. Alberto Ramírez Es cuanto, señoría, gracias. En pleno conocimiento y voluntad, engaño y se aprovechó de la confianza de la víctima Carlos Mendieta López para obtener de ella un beneficio económico indebido por la cantidad de 350,000 pesos. Conducta que encuadra en el delito de fraude previsto y sancionado por el artículo 338 del Código Penal del Estado de Tlaxcala. La evidencia que presentaremos mostrará que el imputado se presentó falsamente como asesor financiero y representante de la empresa Inversiones del Valle S.A.D.C.B. y que utilizó documentos apócrifos incluyendo contratos, estados de cuenta y supuesta autorización de accionistas. Para generar una apariencia de legitimidad, durante la audiencia escucharán el testimonio directo de la víctima, quien explicará cómo fue conducida al error, así como la intervención de los peritos en documentoscopía, quienes acreditarán la falsedad del material presentado por el imputado. Además, los datos de prueba bancarios demostrarán que el dinero depositado por la víctima fue transferido a cuentas vinculadas al imputado y posteriormente retirado sin dejar rastro de inversión real alguna. La Fiscalía demostrará que el imputado nunca tuvo la intervención de invertir, sino únicamente de apoderarse de dinero mediante el engaño y aprovechando la buena fe de la víctima. Al finalizar, quedará claro que la conducta del imputado no fue un malentendido ni un riesgo propio de una operación mercantil, sino un fraude deliberado, estructurado y ejecutado con precisión. Pediremos a su señoría que dicte sentencia condenatoria. Alegato de clausura. Fraude Jorge Alberto Ramírez Pérez. Su señoría,
Habiéndose desahogado los medios de prueba ofrecidos, la Fiscalía sostiene que ha quedado plenamente acreditada la responsabilidad penal de Jorge Alberto Ramírez Pérez en el delito de fraude cometido en perjuicio de Carlos Mendieta López. El testimonio de la víctima fue claro, coherente y consistente, estableciendo que el imputado se presentó con una identidad profesional falsa. Se ostentó como representante de una empresa inexistente y utilizó documentos evidentemente apócrifos para generar confianza. Su dicho fue corroborado por los dictámenes periciales que determinaron que los contratos, estados de cuenta y autorizaciones presentados carecían de autenticidad y presentaban múltiples signos de falsificación. Asimismo, los informes bancarios demostraron que los 350,000 pesos entregados por la víctima fueron depositados en una cuenta proporcionada por el imputado y posteriormente retirados sin que exista evidencia alguna de la inversión, gestión financiera o rendimiento prometido. Tampoco hubo un intento del imputado de cumplir con obligación alguna desde el momento en que recibió el dinero. Rompió comunicación, bloqueó números telefónicos y evitó cualquier contacto con la víctima. Los elementos presentados forman un conjunto probatorio sólido y contundente. Existió engaño deliberado. Hubo aprovechamiento del error causado a la víctima. El imputado obtuvo un beneficio económico ilícito. No existió intención real de cumplir con ningún contrato. Estos elementos, su señoría, satisfacen plenamente los requisitos típicos del fraude, conforme al artículo 338 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Por ello, la Fiscalía solicita respetuosamente a su señoría que emita sentencia condenatoria en contra de Jorge Alberto Ramírez Pérez y se impongan las sanciones que establece la ley, así como la reparación integral del daño a favor de la víctima, porque en este caso no estamos frente a una mala inversión, estamos ante un plan estructurado para despojar a una persona de su patrimonio, y la prueba presentada lo demuestra de forma contundente. Muchísimas gracias, señor juez. El Ministerio Público demostrará en este juicio, más allá de toda duda razonable, que Román Pérez Chávez cometió el hecho que la ley señala como delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo al poseer una sustancia psicotrópica, la cual corresponde a metanfetamina, conocida comúnmente como la droga cristal, en una cantidad muy superior a la permitida por la Ley General de Salud para consumo personal e inmediato. Desde ahora anticipo, su señoría, que la Fiscalía sostendrá de manera firme que el acusado actuó de manera dolosa, consciente que poseía la sustancia y consciente de su naturaleza, aceptando plenamente el riesgo y el resultado de su acción. En este juicio se demostrará que el acusado es autor material y ejecutor directo del delito que nos convoca. Los hechos que acreditaremos ocurrieron el día 29 de enero del 2025, aproximadamente a las 13:20 sobre la carretera Vía Corta, Puebla-Chautempan, a la altura de la tercera sección del municipio de San Cosme, Mazatecosco, en el estado de Tlaxcala. El acusado conducía un vehículo Volkswagen Jetta color negro sin usar el cinturón de seguridad. Esta infracción administrativa originó la intervención de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que circulaban por la zona. Cuando los oficiales se aproximaron para informarle de la infracción correspondiente, el oficial Cosme Gutiérrez se inclinó hacia el interior de la unidad para entregar el folio 001846. Fue en ese momento cuando observó de manera directa y sin necesidad de manipular nada una bolsa de plástico transparente sobre el asiento del copiloto, en cuyo interior se apreciaban fragmentos blancos con características propias del cristal. Este hallazgo no fue producto de una búsqueda arbitraria, el objeto estaba a simple vista. Al solicitar al acusado que descendiera del vehículo para realizarle una revisión, este reconoció espontáneamente que la sustancia era de su consumo. La señaló directamente y admitió que se trataba de cristal.
Durante el juicio, este Ministerio Público demostrará cada uno de estos hechos a través de pruebas directas, testimoniales, periciales y materiales, todas ellas incorporadas de manera legal y respetando los estándares constitucionales. En primer lugar, tenemos la testimonial del oficial Cosme Gutiérrez Juárez. Él explicará la forma en que se observó la bolsa de plástico, su posición en el vehículo, las circunstancias exactas de la intervención, la manifestación espontánea del acusado y el procedimiento inmediato de detención. El segundo testimonio es el testimonio del policía de investigación José Luis Macías Cadena. Él detallará el aseguramiento del indicio, el embalaje, el inicio de la cadena de custodia y la entrega formal para el análisis pericial. El tercer testimonio es del oficial Delfino Miguel López Carreón, quien confirmará la inspección del lugar de los hechos, la inspección del vehículo y la inspección del narcótico el día 30 de enero. En número 4 tenemos la pericial en química forense por la perito María del Pilar Pozos Morenos. Dicha perito explicará el análisis que realizó, la metodología que empleó, cuáles fueron los resultados, qué sustancia es la asegurada y cuál es su peso exacto. En quinto lugar tenemos la pericial en criminalística de campo, disculpe su señoría, el cual será prescindido por la perito Karen Zulema Flores Estrada, la cual expondrá la descripción objetiva del lugar de detención, la posición en que se encontró el indicio, las características del escenario del hecho. En evidencias materiales, su señoría, la Fiscalía presentará el indicio número 1, consistente en una bolsa de plástico de fragmentos color blanco con características propias de la droga conocida como el cristal. Ese indicio será incorporado a través de los testimonios ya mencionados anteriormente, analizado por los peritos correspondientes. Hablemos ahora, su señoría, de la clasificación jurídica y el dolo. Demostraremos que el acusado poseía de manera voluntaria y consciente un psicotrópico prohibido en cantidades que exceden por mucho lo permitido por la Ley General de Salud. Demostraremos que actuó con dolo directo, pues conducía el vehículo, la sustancia estaba junto a él, la señaló y reconoció que era suya y admitió ser consumidor constante de la droga conocida como cristal. Es decir, su participación se cuadra perfectamente a la autoría material prevista en el artículo 21, fracción primera del Código Penal que rige el estado de Tlaxcala. Con base a todas estas pruebas, la Fiscalía solicitará la declaración de culpabilidad del acusado, la imposición de 3 años de prisión, la multa correspondiente, la suspensión temporal de derechos y el decomiso y destrucción del psicotrópico asegurado. Con esos elementos, su señoría, verá que la Fiscalía presentará una teoría del caso sólida, fundada y completamente demostrable. No se trata de suposiciones ni de conjeturas, sino de hechos comprobados, visibles y sostenidos con evidencia científica, técnica y testimonial. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, su señoría. Procedo con alegatos de clausura. Luego de escuchar a los testigos, los peritos, la incorporación de evidencia material y de escuchar los argumentos jurídicos vertidos durante esta audiencia de juicio, la Fiscalía está en condiciones de afirmar de manera categórica que se ha acreditado plenamente la responsabilidad penal de Román Pérez Chávez en la comisión de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Durante este juicio no se dejó lugar a dudas razonables. Cada pieza de información, cada testimonio, cada dictamen y cada evidencia material condujeron a una misma conclusión. El acusado poseía metanfetamina en cantidades prohibidas de manera consciente y voluntaria. Las pruebas testimoniales que confirmaron los hechos, en primer lugar, la del oficial Cosme Gutiérrez Juárez. Su testimonio fue contundente, sin contradicciones. Explicó cómo observó la bolsa transparente en el asiento del copiloto y cómo el acusado lo señaló y reconoció espontáneamente que era cristal que él mismo consumía. Ese testigo confirmó el lugar de los hechos, la razón de la detención inicial, la visibilidad inmediata de la sustancia y la conducta del acusado a ser confrontado con la evidencia. Su declaración se mantuvo firme durante el contrainterrogatorio, demostrando su credibilidad. Después tenemos al policía de investigación José Luis Macías Cadena. Este testigo explicó de forma técnica y precisa el aseguramiento del indicio, su embalaje y el inicio de la cadena de custodia.
El indicio, su señoría, nunca se contaminó, nunca se perdió y nunca salió de control institucional. Su testimonio conecta directamente la detención con la pericial química, garantizando la sustancia analizada por los expertos, la cual fue exactamente la misma encontrada en posesión del acusado. En tercer lugar, la del oficial de Policía de Investigación, Delfino López Carreón, confirmó la inspección del vehículo, la inspección del lugar y reforzó la versión del oficial Gutiérrez Juárez. Describió el estado del vehículo, el entorno, la posición de los objetos y la coherencia del escenario. Estas son las periciales que corroboran científicamente la naturaleza del indicio. En primer lugar tenemos el dictamen de química forense por la perito María del Pilar Pozos Moreno. Expuso la metodología científica aceptada para analizar psicotrópicos y estableció sin lugar a duda que la sustancia asegurada es metanfetamina, conocida como cristal. Es una sustancia psicotrópica regulada por la Ley General de Salud y el peso neto de la sustancia eran 10.780 miligramos. La segunda pericial es en criminalística de campo por la perito Karen Zulema Flores Estrada, la cual describió la ubicación geográfica y precisa de los hechos. Como tercer lugar tenemos evidencia material. El tribunal pudo observar el indicio 1, la cual es la bolsa de metanfetamina asegurada. Este indicio, incorporado durante el juicio conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, pasó de mano en mano bajo estricta cadena de custodia. El dolo y la auditoría, señor juez, tenemos que el acusado conducía el vehículo, tenía la sustancia a su lado y reconoció consumir cristal. A lo largo del juicio no se demostró contaminación del indicio, no se demostró error en la cadena de custodia, tampoco se demostró ni se desacreditó a los testigos y no se aportó alguna prueba que demostrara una hipótesis distinta. Por todo ello, el Ministerio Público solicita respetuosamente su señoría se declare culpable a Román Pérez Chávez, se le imponga la pena de 3 años de prisión conforme al artículo 477 de la Ley General de Salud y se imponga la multa de 80 días multa. Su señoría, la salud pública es un bien jurídico esencial para la convivencia. La posesión de metanfetamina en cantidades significativas representa un riesgo real, directo y grave para la comunidad. Este tribunal tiene frente un caso sólido, acreditado con evidencia objetiva, científica y testimonial. Por ello, señor juez, solicitamos la emisión de una sentencia condenatoria. Es cuanto, su señoría. Buen día, mi nombre es Wendy América Blancas Bañuelos, pertenezco al equipo H y el día de hoy hablaremos sobre los alegatos de apertura y los alegatos de clausura. En primer término, los alegatos de apertura y los alegatos de clausura en situación del caso hipotético que es robo calificado. Gracias, su señoría, por concederme el uso de la voz. Doy continuidad a mis alegatos de apertura. Honorable juzgador, en este caso trata sobre la paz que le fue arrebatada a la víctima en la seguridad de su propio establecimiento, de su propio negocio, un derecho fundamental que todos merecemos como comerciantes. Demostraremos que la violencia y el miedo no son herramienta legítima para obtener lo que no es de uno, y que el acusado o los acusados actuaron con total desprecio por la integridad humana. Al fin de este juicio, la evidencia les mostrará más allá de toda duda razonable que el acusado es el responsable de este acto cobarde que dejó una huella imborrable en el terror no solo de la víctima, sino también de la comunidad. Honorable Tribunal, la mañana del 15 de marzo del 2025 comenzó como cualquier otro día para María Elena Vázquez Torres. Abrió su farmacia San Rafael en el corazón de Huamantla, dispuesta a servir a su comunidad como lo había hecho durante años. Jamás imaginó que esa mañana se convertiría en una de las experiencias más aterrorizantes de su vida. A las 10:30 horas, cuando el reloj apenas marcaba el inicio de una jornada de actividades comerciales, 2 hombres interrumpieron violentamente a su establecimiento. No eran clientes, portaban armas de fuego y sus rostros cubiertos con pasamontañas. Estos hombres eran los acusados que hoy se encuentran frente a usted: Carlos Miguel Hernández López y José Antonio Ruiz Mora. Lo que probaremos en este juicio es simple y contundente. Durante el desarrollo de este juicio oral, el Ministerio Público demostrará más allá de toda duda razonable
que el acusado Carlos Miguel Hernández López y José Antonio Ruiz Mora son autores materiales directos del delito de robo calificado. Probaremos que estos dos individuos actuaron en coautoría y con plena conciencia de sus actos. Ingresaron violentamente a su farmacia San Rafael portando armas de fuego, amenazando de muerte a dos mujeres indefensas, ejerciendo violencia física directa contra la propietaria del establecimiento, golpeándola con arma, empujándola brutalmente a la empleada y se apoderaron de dinero y medicamentos mediante intimidación y fuerza. Los hechos que probaremos, honorable juzgador, permítame describir con precisión los hechos que quedaron acreditados desde la investigación inicial y que ahora someteremos a su valoración. Pues el día 15 de marzo del 2025, aproximadamente a las 10:30 horas de la mañana, en el establecimiento comercial denominado Farmacia San Rafael, ubicado en calle 3 Sur, número 13, Colonia Centro de la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, se encontraba trabajando normalmente dos mujeres, la propietaria del lugar, María Elena Vázquez Torres, y su empleada, Sandra Patricia Jiménez Cruz. Fue en ese momento cuando Carlos Miguel Hernández López, de 32 años de edad, y José Antonio Ruiz Mora, de 28 años, ingresaron al establecimiento, pero no entraron como clientes, entraron como delincuentes, portando armas de fuego. Sus rostros estaban cubiertos con pasamontañas y sus intenciones eran absolutamente claras de robar. Lo que demostraremos con nuestras pruebas, honorable juzgador, ante usted con meras afirmaciones, venimos con pruebas sólidas, contundentes e irrefutables que demostrarán cada uno de los hechos que hemos narrado. Dentro de nuestras pruebas testimoniales que demuestran la verdad, el testimonio de María Elena Vázquez Torres, siendo víctima directa de este atroz delito que declara ante el tribunal. Ella les dirá, mirándolos a los ojos, cómo esos dos hombres entraron a su negocio, amenazaron con armas de fuego, las golpearon, le robaron el fruto de su trabajo de día con día. Ella les dirá con el miedo que se apoderó cuando ella pensó que iba a morir incluso. Su testimonio es claro, preciso y consistente, y es verdadero. Como segundo punto, el testimonio de Sandra Patricia Jiménez, la empleada de la farmacia, corroborará el punto por punto la versión de su patrona. Ella también estuvo ahí, ella también fue víctima de la violencia. Como punto número 3, el testimonio de Fabiola Pérez Romano, testigo, empleada de la tienda de abarrotes que se encuentra ubicada enfrente de la farmacia San Rafael, viendo cómo los hombres ingresaron a este establecimiento al mismo hecho que vieron salirlos. Como pruebas científicas que no mienten, entendemos el dictamen médico legal por el Dr. Jesús Santa Cruz con cédula profesional 2021-2136 del Hospital General de Tlaxcala, en el que certificó las lesiones que sufrió María Elena Vázquez Torres, considerando un hematoma en el brazo derecho con un pronóstico de sanación de 15 días. Este dictamen médico legal es prueba científica, objetiva y clara de que María Elena fue víctima de violencia física. Certificados médicos y fotografías de las lesiones de esta misma. Dentro de las pruebas documentales establecidas en la cadena de evidencia es la acta de detención en flagrancia, donde los acusados fueron detenidos por la Policía de Investigación. Esta detención fue legal, fue oportuna y fue efectiva. El acta correspondiente demuestra que la autoridad actuó conforme al derecho. Como número punto 2, parte informativa del policial detallado. Punto número 3, fotografías del lugar de los hechos. Presentamos imágenes del establecimiento, de la distribución espacial, de todo el contexto que permitirá a este tribunal visualizar exactamente dónde y cómo ocurrieron los hechos. Como elementos del tipo penal, acreditaremos el robo calificado. Como elemento objetivo de los sujetos activos, Carlos Miguel Hernández López y José Antonio Ruiz Mora actuaron como coautores material directos. Ambos participaron activamente. Sujeto pasivo, María Elena Vázquez Torres, propietaria legítima. Como resultado, las lesiones certificadas médicamente que quedaron en 15 días en sanar. Las calificativas que agravan el delito. Esto no solo fue un robo común, honorable juez. Este robo reúne circunstancias que lo hacen específicamente grave de acuerdo al artículo 323, fracción tercera. El valor de lo robado excede el monto previstos en la ley. Artículo 328, fracción primera. Se cometió con violencia física contra la víctima María Elena. No solo fue amenaza, fue golpeada.
Artículo 329, fracción cuarta. Se efectuó por 2 o más personas. Los acusados actuaron en grupo, lo aumentó la vulnerabilidad de las víctimas y facilitó la comisión del delito. Circunstancias agravantes. Señor juez, este caso presenta circunstancias que agravan aún más la responsabilidad de los acusados. Violencia innecesaria, uso de armas de fuego, siendo en un lugar público, ausencia total del arrepentimiento y modo cruel de ejecución. Honorable juzgador, al término de este juicio oral, cuando hayamos desahogado todas las muestras de prueba, cuando los testimonios hayan sido escuchados, cuando la ciencia haya hablado, cuando la verdad sea evidente e incuestionable, el Ministerio Público solicitará respetuosamente a este tribunal que declare penalmente responsable a Carlos Miguel Hernández López y José Antonio Ruiz Mora como autores materiales directos del delito de robo calificado. Señor juez, esta representación social no viene ante usted a pedir venganza, venimos a pedir justicia. María Elena Vázquez Torres es una mujer trabajadora, honesta, que gana la vida dignamente sirviendo a su comunidad. No merecía ser asaltada, no merecía ser golpeada, tampoco merecía vivir esos momentos de terror. Porque cuando las pruebas hablan, la verdad no se puede ocultar, porque cuando la justicia actúa, los delincuentes deben de rendir cuentas, porque en un Estado de Derecho, la violencia criminal no puede quedar impune. Es cuanto, su señoría. A continuación, mencionaré los alegatos de clausura. Su señoría, el robo no fue solo una pérdida material de unos bienes, fue la violación de la paz y la seguridad de un ciudadano honesto, un recordatorio brutal que el imperio de la ley debe prevalecer sobre la impunidad del crimen. La evidencia presentada no deja lugar a duda razonable, solo a la certeza de que el acusado es responsable. Hoy, la justicia espera que se ponga fin a esta condena de miedo y que la voz de las víctimas sea finalmente escuchada y válida su integridad. El veredicto de culpabilidad no es un acto de venganza, sino de restablecimiento del orden quebrantado, la garantía de que en nuestra sociedad los actos calificados por violencia tienen que ser consecuencias claras y firmes. Hemos llegado al momento culminante de este proceso. Durante el desarrollo de esta audiencia de juicio oral. Hemos desahogado exhaustivamente todas las pruebas ofrecidas de esta representación social. Hemos escuchado los testimonios y hemos analizado las pruebas científicas. Hemos examinado documentación. Cuando iniciamos este juicio, prometimos y demostraríamos más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de los acusados. Permítame recapitular brevemente cada una de las muestras de prueba que se han consolidado en la teoría del caso. Dentro de ellas, el testimonio de María Elena Vázquez Torres, donde declaró de manera clara, precisa y consistente, describió cada detalle cómo entraron los acusados con armas y pasamontañas, con las amenazas, y cómo uno de ellos la golpeó con el arma en el brazo, cómo le exigieron el dinero y los medicamentos, cómo temió por su vida. Como punto número 2, el testimonio de Sandra Patricia Jiménez Cruz, la empleada de la farmacia, que corroboró punto por punto la versión de María Elena. Ella también estuvo ahí. Su testimonio no fue fabricado, no fue coordinado, ni mucho menos fue un relato falso, sino que fue auténtico porque ella vivió los mismos hechos. El testimonio de Fabiola Pérez Romano es el testigo que aportó los elementos contextuales fundamentales, aunque no estuvo dentro del establecimiento, pero vio a los acusados entrar y salir dentro de este mismo. 3 testigos, 3 versiones consistentes, 3 perspectivas que convergen en una sola verdad. Los acusados cometieron el delito de robo calificado. La ciencia no miente, el dictamen de médico legal va más allá de los testimonios, que por solo son suficientes. Tenemos prueba científica objetiva que acredita la violencia física ejercida en contra de María Elena. El doctor Jesús Santa Cruz, profesional médico,
menciona el hematoma en el brazo derecho, de tiempo de sanación en 15 días. No es una opinión, sino una interpretación subjetiva. Es un hecho médico certificado. Asimismo, también las fotografías que acompañan a este mismo. Dentro de las pruebas documentales, el acta de detención, el parte informativo policial, las fotografías del lugar de los hechos y el registro hospitalario. Todos estos elementos del tipo penal están plenamente acreditados. Como resultado, teniendo las lesiones que tardaron de 15 días en sanar, están certificadas por la autoridad médica competente. La relación entre la conducta de violenta de los acusados y las lesiones sufridas por las víctimas es directa, inmediata e indiscutible. Los acusados actuaron con pleno conocimiento y voluntad de cometer el delito, planificaron, ejecutaron y tenían la intención, queriendo robar, queriendo usar la violencia si era necesario, y así lo hicieron. No hay duda sobre el elemento subjetivo. Los acusados sabían que estaban cometiendo un delito, quisieron cometerlo y lo consumaron. La defensa no ha logrado acreditar ninguna causa de justificación, pues no hubo una legítima defensa, no hubo un estado de necesidad y no hubo un cumplimiento de un deber. La conducta fue antijurídica, ilegal y criminal. Los acusados son personas adultas, con plena capacidad de comprender la ilicitud de sus actos y de conducirse conforme a esa comprensión. No existe ninguna causa de culpabilidad, no actuaron bajo error invencible, no actuaron bajo coacción, no tienen trastorno mental que les impida comprender. Actuaron con plena conciencia de que estaban cometiendo un delito grave. Este robo no es simple, es calificado por las siguientes circunstancias probadas de acuerdo al artículo 323, fracción tercera. El monto de lo robado está acreditado y excede los parámetros legales. Artículo 328, fracción sexta. Actuaron 2 personas y los testimonios lo confirman. Artículo 329, fracción cuarta. Actuaron 2 personas, los testimonios lo confirman. Y honorable tribunal, es importante señalar que la defensa no tuvo todas las oportunidades procesales para cuestionar nuestras pruebas. La verdad es sólida, la verdad resistió el contrainterrogatorio y la verdad prevalece. Al momento de individualizar la pena es fundamental que considere las siguientes circunstancias agravantes que fueran plenamente aprobadas: la violencia innecesaria y desproporcionada, el uso de armas de fuego, el modo cruel de ejecución, el lugar público, ausencia total de arrepentimiento, las condiciones fisiológicas normales y la ausencia de provocación. Honorable Tribunal, María Elena no solo sufrió daño físico, sufrió daño patrimonial al perder su dinero y su mercancía, sufrió daño psicológico que probablemente la acompañará por años. La reparación integral del daño debe incluir gastos médicos, devolución de lo robado o su valor equivalente, daño moral, lucro cesante, si María Elena tuvo que cerrar su negocio temporalmente o perdió clientes debido al incidente, esas pérdidas también deben de ser compensadas. Honorable Tribunal, estamos por concluir este juicio en el que mencionamos que esta representación social cumplió con su carga probatoria. Las pruebas fueron contundentes, los testimonios fueron creíbles, la ciencia fue objetiva y la verdad emergió con claridad merita. Los acusados son culpables, no por opinión, no por ejercicio ni perjuicio, no por suposición, son culpables porque así lo demuestran las pruebas. Este tribunal tiene en sus manos una responsabilidad trascendental de evitar un mensaje claro a la sociedad de Tlaxcala. Si dicta sentencia absolutoria cuando las pruebas son contundentes, el mensaje será: la violencia criminal puede quedar impune, los delincuentes pueden salirse con las suyas y las víctimas no importan. Hemos recorrido un largo camino procesal, desde la denuncia inicial hasta la audiencia de juicio oral, hasta que se desagaron las pruebas desde la teoría del caso hasta su demostración plena.
María Elena y Sandra Patricia merecen justicia. La comunidad de Huamantla merece sentirse segura. El Estado de Derecho merece ser respetado. Y usted, señor juez, tiene la responsabilidad y el honor de impartir justicia. Las pruebas hablan por sí mismas. La verdad es inconvertible. La culpabilidad está demostrada. Por todo lo expuesto, esta representación social solicita se dicte sentencia condenatoria. Por la justicia, por las víctimas, por el Estado de Derecho. Es cuanto, su señoría. Gracias. Buenos días, señores que integran el Tribunal de Enjuiciamiento. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Abrica Poral Pérez. Soy agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de robo a casa habitación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala y represento los intereses de la sociedad y de las víctimas en este caso. Durante el desarrollo de este juicio oral, el Ministerio Público demostrará más allá de toda duda razonable que los acusados aquí presentes, Juan Pérez Sánchez, Mauro Pérez Sánchez y Julio Pérez Sánchez, son responsables del delito de robo a casa habitación con violencia agravada, cometido en agravio de la familia Hernández Morales. Permítanme transportarlos a la madrugada del 10 de septiembre del 2025, aproximadamente a las 2 de la madrugada. La familia Hernández Morales dormía tranquilamente en su casa ubicada en Colonia La Joya. Roberto Hernández Vázquez, su esposa María Elena Morales Cruz y sus dos hijos menores, Andrea de 12 años y Carlos de 9 años. Descansaban después de un día normal, sintiéndose seguros en la intimidad de su hogar. Pero esa seguridad fue brutalmente destruida cuando 3 hombres, los acusados que hoy están frente a ustedes, irrumpieron violentamente su domicilio. Esto no fue un acto impulsivo, pues los acusados habían vigilado previamente el domicilio y conocían los movimientos de la familia. Sabían que guardaban dinero en efectivo y sabían que tenían 2 vehículos de alto valor. Planearon meticulosamente cómo entrar, cómo someter a las víctimas y cómo escapar. Los 3 acusados ingresaron mediante escalamiento por la parte posterior del inmueble, vulnerando las medidas de seguridad. Cubrieron sus rostros con pasamontañas, portaban armas de fuego y sorprendieron a la familia mientras dormían en un momento de mayor vulnerabilidad, evidentemente. Imagine usted, su señoría. Imagine despertar con un arma de fuego apuntándole a la cabeza. Imagine el terror de esa madre al ver cómo amenazaban de muerte a sus hijos. Imagine el pánico de esos niños de 9 y 12 años al ser atados de manos y pies, mientras escuchaban amenazas de muerte si sus padres no cooperaban. Los 4 acusados ejercieron violencia física, pues ataron brutalmente con cinta adhesiva y cuerdas a las 4 víctimas, incluyendo a los 2 menores indefensos. Ejercieron violencia moral, profirieron amenazas de muerte, exhibieron armas de fuego y sembraron terror. Después sustrajeron la cantidad de 85,000 pesos en efectivo, forzaron la caja fuerte y se llevaron 2 vehículos, uno de la marca Honda CR-V modelo 2020 y el otro una camioneta Nissan Frontier 2019. Durante 45 minutos esta familia vivió el peor infierno que puede imaginar. Las pruebas. Ministerio Público no viene a este juicio con teorías ni especulaciones. Venimos con pruebas, contundentes, múltiples y convergentes. Primero, una prueba directa, pues presentaremos grabaciones del sistema de videovigilancia que muestran claramente a los 3 acusados aproximándose al domicilio, ingresando mediante escalamiento, permaneciendo ahí 45 minutos, saliendo y huyendo en vehículos robados. Las cámaras no mienten, su señoría, las imágenes son nítidas, de alta calidad y muestran los rostros y características físicas de los acusados antes de colocarse los pasamontañas. Eso es algo que quiero recalcar. La prueba científica, el dictamen de lofoscopía, demuestra que las huellas dactilares encontradas en el lugar de los hechos corresponden exactamente con las huellas de Juan, Mauro y Julio. La identificación dactiloscópica es una ciencia exacta. La probabilidad de error es de 1 en billones. Las huellas dactilares son únicas e irrepetibles, y las huellas de los 3 acusados estaban en esa casa. Una prueba testimonial. Las 4 víctimas, Roberto, María Elena, Andrea y Carlos, declararán en este juicio y los 4 se identificarán categóricamente a los acusados como los autores del delito. No 1 ni 2, sino 4 testimonios presenciales, 4 testigos que vivieron el terror y que vieron sus rostros, que escucharon sus voces y sufrieron la violencia. 4 pruebas periciales,
dictamen de criminalística que confirma el escalamiento de la vulneración del inmueble, los dictámenes médicos que acreditan las lesiones físicas causadas por las ataduras, el dictamen psicológico que demuestra un trauma severo, especialmente los menores. Un reconocimiento. Las 4 víctimas identificaron sin duda alguna a los 3 acusados en el reconocimiento de fila de personas, realizando conforme a derecho. Su señoría, no tenemos una prueba, tenemos múltiples pruebas que refuerzan mutuamente un video, huellas dactilares, testimonios, reconocimientos, dando un resultado de certeza absoluta. Cada prueba por sí es sólida, pero juntas forman un mosaico probatorio irrefutable. Los agravantes, pues esto no fue un robo simple, fue un delito agravado con múltiples circunstancias. Como número 1, violencia extrema, pues fue física y moral. Como punto número 2, fue en casa-habitación, violando la intimidad del hogar. El escalamiento, ingreso vulnerando las medidas de seguridad, la pluralidad de sujetos. Fueron personas coordinadas, fueron 3 personas coordinadas. La premeditación fue una vigilancia y planeación previa a la casa y a la familia. La alevosía, las víctimas estaban dormidas indefensas. La nocturnidad fue en la madrugada. La presencia de menores, son 2 niños traumatizados. Las armas de fuego, un incremento del peligro. Y el monto elevado, pues fueron 85,000 pesos en efectivo, más 2 autos que se llevaron. Este delito no solo causó daño material de más de 85,000 pesos y 2 vehículos, causó un daño psicológico profundo. Andrea, de 12 años, ya no puede dormir sola, pues sufre de pesadillas constantes. Carlos, de 9 años, desarrolló una ansiedad severa y tiene miedo de estar en su propia casa. Por otro lado, Roberto y María perdieron la paz de su hogar, pues viven en un miedo constante. Este es el daño que causaron estos 3 hombres. Un daño no se mide en pesos, sino en el terror, en el trauma y en las vidas destrozadas. Durante este juicio, el Ministerio Público presentará todas y cada una de las pruebas que acabo de mencionar. Demostraremos más allá de toda duda razonable que se cometió el delito de robo a casa-habitación con violencia agravado, que los 3 acusados son los autores materiales, que actuaron con dolo, con premeditación y con coordinación, que causaron un daño grave a 4 víctimas inocentes. Su señoría y señores del tribunal, la justicia no solo es castigar a los culpables, la justicia es dar voz a las víctimas, la justicia es decirle a la familia que el Estado va a estar con ellos, que la justicia es decirle a Andrea y a Carlos que los adultos responsables nos haremos cargo. Y lo correcto es que al final de este juicio, después de analizar todas y cada una de las pruebas, ustedes declaren culpables a Juan Pérez Sánchez, Mauro Pérez Sánchez y Julio Pérez Sánchez del delito que se les imputa, porque las pruebas lo demostrarán, porque la verdad prevalecerá y porque la justicia debe cumplirse. Muchísimas gracias, su señoría. Buenos días, su señoría, integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento. Hace unos momentos realicé mis alegatos de apertura y les prometí que demostraría más allá de toda duda razonable que los acusados Juan Pérez Sánchez, Mauro Pérez Sánchez y Julio Pérez Sánchez son responsables del delito de robo a casa-habitación con violencia agravado. Después de haber desahogado todas las pruebas, vengo ante ustedes a demostrar que he cumplido esa promesa. Los hechos ya no son una teoría, son una realidad probada. El 10 de septiembre del 2025, a las 2 horas de la madrugada aproximadamente, los 3 acusados irrumpieron violentamente en el domicilio de la familia Hernández Morales. Sometieron con violencia física y moral a 4 integrantes de ellas, incluyendo a 2 menores. Sustrajeron la cantidad de 85,000 pesos en efectivo y 2 vehículos. Eso es lo que sucedió y está probado. Permítame precisar cada una de las pruebas que desahogué en este juicio. Como punto número 1 tenemos a la prueba testimonial, las voces de las víctimas. Ustedes escucharon directamente a las 4 víctimas. Roberto Hernández Vázquez declaró de manera clara, coherente y circunstanciada, describió cómo fue despertado por los acusados, cómo le apuntaron con un arma, cómo fue atado, cómo amenazaron de muerte a su familia. Su testimonio fue consistente en cada detalle. Por otro lado, la madre, María Elena Morales Cruz, narró el terror de ver a sus hijos amenazados. Su testimonio coincidió perfectamente con el de su esposo. No hubo contradicciones, solo la verdad de una madre que vivió una pesadilla.
La hija, Andrea Hernández Morales, una pequeña de 2 años de edad, tuvo el valor de venir a este tribunal y relatar lo que vivió. Su testimonio fue espontáneo, creíble, sin manipulación. Una niña de 12 años no inventa ese nivel de detalle, ni ese nivel de trauma. El más pequeño de la familia, Carlos Hernández Morales, un niño de 9 años, confirmó todo lo dicho por su familia. Su miedo aún era palpable en este tribunal. Nadie que haya escuchado su voz puede dudar de que dice la verdad. Señores, este tribunal, 4 testigos presentes, 4 testimonios coherentes, consistentes, pertinentes, sin contradicciones sustanciales, sin motivos para mentir. ¿Qué más necesitamos para establecer lo ocurrido? Una prueba directa, las cámaras no mienten. Ustedes vieron las grabaciones del sistema de videovigilancia. Las imágenes no son borrosas, no son sombras difusas. Es un video de casi 60 minutos de video en alta calidad que demuestran a los 3 acusados aproximándose al domicilio, sus características físicas antes de colocarse los pasamontañas, el ingreso mediante escalamiento, la permanencia en el domicilio de 45 minutos, la salida huyendo en los vehículos robados, los vehículos que le robaron a la familia. El perito Joaquín Flores analizó profesionalmente estas grabaciones y concluyó categóricamente: los 3 acusados están en este video. La defensa no presentó ningún contraexperto, no cuestionó la autenticidad de estos videos, no demostró manipulación, porque no puede cuestionar lo que es irrefutable. La prueba científica, la ciencia no se equivoca. El dictamen de la ofoscopía, el perito Carlos Morales es demoledor. Las huellas dactilares encontradas en el lugar de los hechos corresponden exactamente con las huellas de Juan Pérez Sánchez, Mauro Pérez Sánchez y Julio Pérez Sánchez. La identificación dactiloscópica tiene un margen de error de 1 en varios billones, no millones, billones. Es más probable que caiga un meteorito ahorita en este tribunal a que esas huellas pertenezcan a otra persona. Los 3 acusados estuvieron físicamente en ese lugar y es un hecho científico irrefutable. La prueba pericial en criminalística. La perito Nuria Pérez confirmó el escalamiento por la parte posterior del inmueble, las marcas de fuerza en la caja fuerte, los instrumentos de atadura, las evidencias de forcejeo. Todo coincide, todo corrobora, todo encaja perfectamente con los testimonios, la prueba médica y psicológica. Los dictámenes médicos acreditaban lesiones a las 4 víctimas, compatibles con las ataduras descritas. El dictamen psicológico demostró un trauma severo, especialmente en los menores. Estas pruebas confirman la violencia física y moral ejercida en ellos. El reconocimiento de fila de personas. Las 4 víctimas identificaron sin duda alguna a los 3 acusados. No dijeron creo que es él, no dijeron se parece. Ellos dijeron son ellos, estoy seguro, los reconozco perfectamente. 4 reconocimientos categóricos, 4 identificaciones independientes, 4 confirmaciones de lo mismo. La convergencia probatoria, el mosaico completo. Su señoría y señores del tribunal, si tuviéramos solo los testimonios, podríamos dudar. Si tuviéramos solo el video, podríamos dudar. Si tuviéramos solo las huellas, ok, podríamos especular. Pero no tenemos una prueba. Tenemos testimonios, tenemos videos, tenemos huellas, dictámenes en criminalística, reconocimiento a las personas. Es como armar un rompecabezas, cada pieza por sí sola pues no representa una imagen completa, pero si cuando unimos todas estas piezas y encajan perfectamente, la imagen es cristalina. En este caso todas las piezas encajan perfectamente para demostrar que los 3 acusados son culpables. Respuesta a los argumentos de la defensa intentó sembrar dudas, pero las dudas deben ser razonables, no especulativas. Si la defensa argumentó que la víctima pudo haberse equivocado en la identificación, ¿cómo nos explica la defensa las huellas dactilares? ¿Cómo nos explican que aparecen en un video de 60 minutos? ¿Cómo nos explican que 4 testigos, 4 personas diferentes los identificaron? Si la defensa argumentó que hay certeza absoluta, el estándar no es certeza absoluta. El estándar es más allá de toda duda razonable. Y no existe ninguna duda razonable en este caso. Si la defensa argumentó que faltan pruebas,
Presentamos 15 pruebas diferentes, todas convergentes, todas consistentes, que necesitan una confesión escrita, un milagro divino. La gravedad del delito, señoras del tribunal y su señoría, esto no es un delito menor. Fue un ataque violento a una familia indefensa en su propio hogar. Las agravantes están plenamente acreditadas. Casa-habitación, violaron un santuario familiar. Violencia física y moral, ataduras, amenazas, armas, escalamiento, ingreso vulnerando la seguridad, la pluralidad de sujetos. Fueron 3 personas coordinadas. La alevosía, las víctimas estaban dormidas, estaban indefensas. La premeditación, hubo vigilancia, hubo planeación. La nocturnidad, aprovecharon la madrugada, la presencia de menores. Como resultado, hoy 2 niños traumatizados. Armas de fuego, totalmente peligro extremo. Un monte elevado, daño económico y significativo. Cada una de estas circunstancias está probada y cada una de estas hace que el delito sea más grave. Ustedes vieron a Andrea y a Carlos en este tribunal. Ustedes vieron el miedo en sus ojos. Ustedes escucharon el testimonio del psicólogo sobre las pesadillas, la ansiedad, el trauma. El daño es real y el daño es permanente, señores. Andrea ya no es una niña de 12 años que era igual antes del 10 de septiembre. Carlos ya no es un niño de 9 años que jugaba sin preocupaciones. Los acusados destruyeron la paz de esta familia y merecen ser castigados por ellos. Sabían perfectamente los acusados todo lo que hicieron. Planearon el delito, ejecutaron el plan y lograron su objetivo. La participación de manera directa, coordinada y esencial, pues todos son perfectamente e igualmente responsables. No existe exclusión del delito, no hay ni legítima defensa, no hay estado de necesidad, no hay error de tipo, no hay inimputabilidad. Ustedes tienen en sus manos la responsabilidad más importante del sistema, decir la verdad. La verdad es que los acusados son culpables. Las pruebas lo demuestran, la ciencia lo confirma, las víctimas lo señalan, los videos lo demuestran, las huellas lo certifican. No existe víctima, no existe duda razonable, más bien. Ustedes, con su sentencia, van a enviar un mensaje. Dirán, si declaran culpables a los acusados, que las víctimas importan, que los niños merecen protección, que el hogar es sagrado, que la justicia sí funciona. Si no los declaran culpables, la gente dirá que las pruebas no importan, que el testimonio de las víctimas no valen, que la ciencia no es suficiente y que pueden atacar familias y sin consecuencias. Por todo lo expuesto y con fundamento en los artículos 399, 400, 401 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los artículos 321 al 329, fracción sexta del Código Penal para Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Ministerio Público le pide respetuosamente al Tribunal de Enjuiciamiento que primero declare culpable a Juan Pérez Sánchez, Mauro Pérez Sánchez y Julio Pérez Sánchez del delito de robo a casa-habitación con violencia agravado. Segundo, que le imponga la pena que corresponda conforme a derecho, considerando la gravedad del delito, las múltiples agravantes y el daño causado a las víctimas, la necesidad de protección social. Tercero, que condena a los sentenciados a la reparación del daño integral a favor de las víctimas. Señores del tribunal, cuando salgan a deliberar, piensen en Andrea, piensen en Carlos, piensen en una familia que estaba durmiendo tranquila en casa, piensen en las pruebas irrefutables que vieron, piensen en la responsabilidad que tienen y piensen en qué es lo correcto y hagan justicia, porque la justicia no solo es un concepto abstracto, la justicia tiene rostro. Tiene el rostro de Andrea, tiene el rostro de Carlos, tiene el rostro de María Elena, tiene el rostro de Roberto. Y ellos esperan que ustedes digan la verdad. La verdad es que los acusados son culpables. Más allá de toda duda razonable, más allá de cualquier especulación, más allá de cualquier argumento, son culpables y ustedes tienen el deber, la obligación moral y legal de declararlo así. Muchísimas gracias. Con su permiso, señoría, comparece esta representación social para exponer alegatos de apertura que acreditan la responsabilidad penal del acusado, el señor Héctor Emanuel Galindo Alvízar, por los delitos de violación y abuso sexual previstos y sancionados en los artículos 285, 286
289 fracción séptima, 290 y 292 fracción novena del Código Penal del Estado de Tlaxcala. Me permito resumir de manera breve los hechos. Que el día 12 de agosto del 2023, aproximadamente a las 22:15 horas, el acusado acudió al domicilio de la víctima María Sánchez Pérez, de 21 años de edad. Ella, confiando en la calidad de amigo que tenía el acusado con la familia, lo dejó pasar para esperar a sus padres, para que él esperara a sus padres. Sin embargo, el acusado pues traicionó esa confianza, aprovechó que se encontraba sola y se dirigió sin autorización a su habitación, ignorando los gritos de María para que éste se detuviera, y él, una vez dentro de su habitación, la acorraló, la sometió mediante fuerza física, la recostó en su cama y la penetró vaginalmente sin su consentimiento, amenazándola posteriormente para que no revelara lo ocurrido. Bien, durante este juicio, pues esta representación social demostrará los hechos mediante, primero, el testimonio de la víctima María Sánchez Pérez, el cual mencionará de forma coherente, persistente y sin contradicciones, pues la relación sucinta y coherente de los hechos. Segundo, el testimonio del perito Juan Sánchez Reyes, quien es médico ginecológico, quien rendirá su dictamen en el que el perito concluirá la existencia de lesiones y escoriaciones compatibles pues con las maniobras del sometimiento del acusado, si existe irritación o enrojecimiento vaginal, y los hallazgos esenciales que coincidan pues con la narración de la víctima. Tercero, el testimonio del perito en psicología con perspectiva de género, quien rendirá su dictamen en el que concluirá que María pues presenta sintomatología de estrés postraumático, ansiedad vinculada directamente con el evento de agresión sexual, y el relato con indicadores de veracidad, congruencia emocional y ausencia de fabulación. Cuarto, el testimonio de la perito en trabajo social, quien rendirá su dictamen en el cual acreditará la relación previa de confianza entre el acusado y la familia y la oportunidad que tuvo el agresor para actuar al encontrarse con la víctima sola. Quinto, el testimonio del perito en criminalística, quien rendirá su dictamen en el cual integrará la posición, la situación y las condiciones del lugar donde ocurrieron los hechos y las consistencias entre la mecánica narrada por la víctima y la dinámica del evento. Todos estos elementos con el objetivo de que demostrarán que el acusado actuó de manera dolosa, consciente y voluntaria, lesionando pues el bien jurídico de la libertad y seguridad sexual de la víctima. Al finalizar pues la práctica de las pruebas, quedará plenamente acreditado que el señor Héctor Emanuel Galindo Alvízar es el ejecutor y autor material y ejecutor directo, conforme al artículo 21, fracción primera del Código Penal del Estado de Tlaxcala, por lo que esta representación social solicitará un fallo condenatorio. Es cuanto, su señoría. Ahora bien, presentaré mis alegatos de clausura. Con su venia, señoría. A lo largo de la audiencia que se ha llevado a cabo, esta representación social pues acreditó más allá de toda duda razonable que el acusado, el señor Héctor Emanuel Galindo Alvízar, cometió los delitos de violación y abuso sexual en agravio de la señorita María Sánchez Pérez. Quedó demostrado mediante las pruebas desahogadas, primero, el testimonio de la víctima María Sánchez Pérez, claro, firme, congruente, que relató cómo fue sometida, recostada en su cama y penetrada por el acusado sin su consentimiento. Segundo, el dictamen del médico ginecológico,
quien confirmó las escoriaciones en brazos y piernas que son compatibles pues con las maniobras que el acusado ejecutó en la sujeción de la víctima, que existe enrojecimiento e inflamación vaginal compatible con la penetración reciente por vía vaginal, y acreditó las ausencias de lesiones autoinfligidas, descartando pues unas hipótesis alternativas. Tercero, el dictamen psicológico con perspectiva de género, el cual determinó en esta audiencia el estrés postraumático derivado del hecho que tiene la víctima, el miedo persistente que tiene hacia el agresor y la congruencia emocional y narrativa propia de una víctima real de una agresión sexual. Cuarto, el dictamen en criminalística, el cual nos acreditó que la distribución de la habitación, cama y espacio pues sí corresponde con la mecánica descrita por la víctima, y pues acreditó que la posición sugerida por María Sánchez Pérez, quien es la víctima, coincide pues con los hallazgos médicos. Quinto, el dictamen en trabajo social, pues que evidenció claramente el vínculo de confianza que existía previo entre el acusado y la familia, lo que explica su presencia en el domicilio y la ausencia de pues una sospecha inicial, y que acreditó el momento de oportunidad que la víctima en ese momento se encontraba sola en una situación aprovechada por el acusado para cometer el ilícito por el cual hoy nos encontramos en esta audiencia. Pues señoría, en la suma de estos elementos probatorios que he presentado y que han presentado los testigos, pues corroboran de forma conducente el dicho de la víctima. No se trata de un relato aislado, ya que existe correspondencia médica, psicológica, criminalística y contextual de los hechos. El acusado actuó con dolo, con pleno dominio del hecho y sin ningún tipo de consentimiento de la víctima. Su conducta encuadra claramente en los artículos 285, 286, 289, fracción séptima, 290 y 292, fracción novena del Código Penal del Estado de Tlaxcala. Se convirtió en un autor material y en el ejecutor directo conforme al artículo 21, fracción primera. Su señoría, no existe duda razonable de que el hecho ocurrió como nos ha narrado la víctima y ocurrió por obra del acusado. Por ello, esta representación social le solicita primero que se declare culpable al señor Héctor Emanuel Galindo Alvízar. Segundo, que se dicte una sentencia condenatoria por violación y abuso sexual. Tercero, que se impongan las penas correspondientes para salvaguardar la libertad sexual de las mujeres y de la víctima para garantizar una justicia para la víctima. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias. Honorable Tribunal, con fundamento en el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me permito formular alegatos de apertura en los siguientes términos. Una niña vulnerable, una niña que no puede protegerse sola. Honorable Tribunal, nos encontramos hoy aquí para dar inicio a un juicio de extrema importancia y sensibilidad en el que se investigan hechos que afectaron a una niña de apenas 3 años de edad, Sofía, hija de María y Santiago. La Fiscalía presentará pruebas que permitirán demostrar que durante las convivencias de Sofía con su padre podrían haber ocurrido actos de abuso sexual infantil, los cuales han dejado secuelas importantes de manera psicológica y emocional, evidentes en la menor. La madre, María, establecerá ante ustedes el contexto familiar. La niña nació de una relación de concubinato de 4 años entre ella y Santiago. Tras la separación se estableció un régimen de visitas consistentes en que el padre vería a Sofía cada 15 días. María también dará cuenta de las instrucciones que proporcionó al padre respecto del cuidado de su hija, indicando que Sofía ya podía bañarse y vestirse sola, siendo autónoma en algunas rutinas cotidianas. Sin embargo, tras algunas convivencias, María comenzó a notar cambios preocupantes en la conducta de su hija, pesadillas recurrentes, euneresis y dificultades en el lenguaje. Ante estas señales
y con la intención de proteger a su hija María, María buscó dialogar con el padre, quien respondió de manera preocupante, minimizando la situación y haciendo comentarios inapropiados sobre la intimidad de la menor. A raíz de estas observaciones, María consultó a una psicóloga especializada, quien determinó que Sofía presentaba indicadores compatibles con posibles hechos de abuso sexual infantil. Este testimonio profesional será clave para comprender la afectación psicológica de la menor y la seriedad de los hechos denunciados. Asimismo, se presentarán los procedimientos legales realizados por el Ministerio Público y el examen médico practicado a Sofía, que confirmó la ausencia de lesiones visibles. Es importante que el tribunal entienda que la ausencia de daño físico no descarta la ocurrencia de abuso sexual infantil, especialmente en niños tan pequeños, donde los daños pueden ser principalmente psicológicos y emocionales. Honorable Tribunal, la Fiscalía demostrará que Sofía, una niña vulnerable e indefensa, pudo haber sido sometida a actos que afectaron su integridad física y sobre todo su bienestar emocional. Cada testimonio, cada evaluación profesional y cada diligencia realizada convergentemente en un relato consiste que debe ser considerado con seriedad. Al final del juicio solicitaremos que se reconozca la responsabilidad del imputado, se protejan los derechos de Sofía y se garantice que el acto de esta gravedad tenga consecuencias legales. La justicia no es solo un concepto abstracto, en este caso significa resguardar la seguridad y el bienestar de una niña de 3 años de edad. Por ello, al concluir el desahogo de las pruebas, la Fiscalía solicitará que se emitan sentencia condenatoria en contra del imputado, porque la responsabilidad penal quedará demostrada más allá de toda duda razonable. Es cuanto, señoría. Los menores no merecen sufrir. Honorable Tribunal, hoy nos encontramos ante usted para solicitar justicia para Sofía, una niña de apenas 3 años que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Esta Fiscalía ha presentado pruebas que permiten demostrar que durante las visitas que mantenía con su padre, la menor pudo haber sido víctima de actos de abuso, los cuales han dejado secuelas emocionales y psicológicas evidentes. Durante este juicio escucharon el testimonio de María, madre de Sofía. Ella describió cómo tras las convivencias la niña comenzó a manifestar pesadillas, euneresis y dificultades en el lenguaje, cambios que no tenían explicación y que despertaron en la madre una profunda preocupación. María, la madre, explicó cómo buscar dialogar con el imputado sobre estas conductas y la respuesta que recibió fue preocupante y poco responsable, minimizando la situación y haciendo comentarios inapropiados sobre la intimidad de la menor. Este testimonio es clave porque establece el contexto de las visitas, el comportamiento del imputado y la alarma que surgió ante la conducta de la niña. Ustedes escucharon también a la psicóloga que evaluó a la menor. Esta profesional explicó que Sofía presenta indicadores consistentes con posibles hechos de abuso sexual infantil, basados en su conducta, lenguaje y manifestaciones emocionales. La psicóloga detalló que estos indicadores, aunque no siempre son visibles físicamente, reflejan un impacto profundo en el bienestar psicológico de la niña y constituyen evidencia seria de que no puede ser ignorado. El Ministerio Público testificó sobre la denuncia presentada por María y las diligencias realizadas, asegurando que se siguieron todos los protocolos legales para proteger a la menor y recabar la evidencia correspondiente. Esto incluye la coordinación de la valoración médica y psicológica, garantizando que la investigación fuera profesional y objetiva. Asimismo, el médico que examinó a Sofía confirmó que la menor no presentaba signos de penetración o daño físico visible. Sin embargo, el tribunal debe entender que la ausencia de lesiones físicas no descarta la ocurrencia de un abuso sexual infantil, especialmente en niños tan pequeños donde la violencia puede manifestarse principalmente en el plano psicológico y emocional. Honorable Tribunal, los hechos que hemos presentado reflejan una realidad muy clara. Sofía, una niña que apenas comienza a explorar el mundo, ha sufrido un daño que no solo afecta a su cuerpo, sino también su mente, su seguridad y su confianza en los adultos. Cada testimonio, cada informe y cada observación construye un cuadro consistente que indica la responsabilidad del imputado en la situación que hoy nos ocupa. Por estas razones, la Fiscalía solicita respetuosamente que se considere la gravedad de los hechos, el riesgo y el daño sufrido por Sofía, y se emita un fallo que reconozca la responsabilidad del imputado. Esta decisión no solo tiene el objeto de sancionar al responsable, sino también de proteger a la víctima y garantizar su derecho a vivir segura y libre de abuso. Honorable Tribunal, la justicia requiere que quienes no pueden defenderse por sí mismos sean protegidos.
Sofía confía en que el Estado actúe en su favor y este tribunal tiene la oportunidad de dar voz a su vulnerabilidad, reconocer su sufrimiento y actuar conforme a la ley. Por ello, solicitamos que se aplique la norma con firmeza y se dicte una sentencia condenatoria que refleje la gravedad de los hechos y proteja los derechos de la menor. Con fundamento en los artículos 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me permito formular alegatos de apertura en los siguientes temas. Una cosa ajena no te pertenece. Honorable Tribunal, nos encontramos hoy ante usted para dar inicio a un juicio en el que se investigan hechos delictivos cometidos por Juan Pérez López, quien el 10 de septiembre del 2025, aproximadamente a las 22:30 horas, se apoderó de manera ilegal y sin consentimiento de un teléfono celular propiedad de la señora María González Hernández, valuado en 3,000 pesos. Los hechos ocurrieron en un local comercial dedicado a la venta de artículos electrónicos, ubicados en calle Ignacio Zaragoza, número 45, Colonia Centro, en Tlaxcala. La víctima, mientras atendía a un cliente, fue sorprendida por el imputado, quien aprovechó un descuido para sustraer el teléfono y salir del comercio con él escondido bajo su chamarra. Durante el juicio se presentarán las siguientes pruebas testimoniales. Testimonio de la víctima, señora María González Hernández. El propósito es reconstruir los hechos desde la perspectiva de quien sufrió el delito y su contenido se va a basar en la descripción de cómo ocurrió el robo. Señalamiento de que nunca autorizó a Juan Pérez López para tomar su teléfono. Asimismo, la manifestación de la pérdida del objeto y del valor económico y personal del bien. Todo esto con la importancia de establecer la existencia del delito y la propiedad del bien sustraído. Como segundo número tenemos el testimonio de testigos presenciales, que el propósito es corroborar la conducta del imputado y su acción durante el robo, en el cual va a contener el relato de cómo vieron a Juan Pérez López salir del local con el celular bajo su chamarra y los intentos de detenerlo y su posterior a su huida. Esto con la importancia o con el fin de aportar credibilidad y certeza sobre la acción delictiva y la identificación del imputado. Posterior a ello, encontramos el testimonio personal de seguridad o empleados del comercio, que su objetivo es confirmar las circunstancias del local y del momento del delito. Asimismo, se presentan las grabaciones de cámara de seguridad en el caso de que hubo y que corroboren la entrada, el acto delictivo y la huida del imputado. Honorable Tribunal, la Fiscalía demostrará que el imputado actuó de manera consciente y deliberada, apropiándose de un bien ajeno sin autorización, cumpliendo así los elementos del delito de robo previsto en el artículo 321 del Código Penal del Estado de Tlaxcala. A fin del juicio, solicitaremos que se reconozca la responsabilidad penal del imputado y se dicte una sentencia conforme a derecho, protegiendo así los bienes de los ciudadanos y garantizando que la impunidad no prevalezca ante actos delictivos evidentes. Es cuanto. Honorable Tribunal, hoy hemos escuchado todos los elementos que conforman la evidencia contra Juan Pérez López. Los hechos son claros, directos y contundentes. El 10 de septiembre del 2025, en un local comercial de Tlaxcala, el imputado se apoderó de un teléfono celular marca Sony, modelo Xperia, propiedad de la señora María González Hernández, sin su consentimiento y aprovechando un descuido. Escucharon el testimonio de la víctima María González Hernández, quien explicó cómo fue la sorprendida mientras atendía a un cliente. Nunca dio permiso para que el imputado tomara su teléfono y vio
cómo éste salía apresuradamente del comercio con el celular, escondido bajo su chamarra. Su relato fue claro, consistente y conmovedor, mostrando la vulneración de sus derechos como propietaria del bien. Asimismo, los testigos presenciales corroboraron la conducta del imputado, relataron cómo intentaron detenerlo, pero este huyó de manera deliberada, confirmando que su acción fue intencional y consciente. El personal del comercio y el análisis documental y policial, incluyendo la identificación del teléfono como propiedad de la víctima y posibles grabaciones de seguridad, refuerzan que el imputado aprovechó el descuido para cometer el delito, cumpliendo así los elementos previstos en el artículo 321 del Código Penal del Estado de Tlaxcala. Honorable Tribunal, todos estos elementos convergen en una imagen clara y consciente. Juan Pérez López se apropió de un bien ajeno, actuó con intención y huyó para evitar ser detenido. La evidencia testimonial y documental es sólida y no deja lugar a dudas sobre la responsabilidad del imputado. Por estas razones, la Fiscalía solicita respetuosamente que este honorable tribunal reconozca la culpabilidad de Juan Pérez López y dicte una sentencia condenatoria conforme al derecho, aplicando las sanciones correspondientes por el delito de robo. La justicia, que en este caso no solo protege a la víctima, sino que también garantiza que la propiedad de los ciudadanos sea respetada y que los actos delictivos tengan consecuencias claras. Honorable Tribunal, la evidencia es contundente y la ley debe aplicarse. Por ello, solicitamos que se haga justicia y se sancione al responsable de este robo. Es cuanto.